en el corazón de San Pedro Garza García, en una de esas mansiones frías que parecen palacios de cristal, el dinero fluía como el agua, pero no podía comprar el silencio del dolor. Harrison Sterling, un hombre cuya inmensa fortuna podía mover montañas de tecnología, se encontraba de rodillas, totalmente derrotado por el llanto incesante de su pequeño hijo Santiago. El pequeño se consumía lentamente bajo las luces de una habitación que costaba más que un pueblo entero en la sierra, y ningún médico de prestigio lograba encontrar la cura. Era una paradoja cruel que el hombre más poderoso de la región estuviera a punto de perder lo que más amaba en el mundo frente a los ojos de todos, sin que sus millones sirvieran de nada. Las paredes de mármol devolvían el eco de una angustia que no conocía fronteras ni cuentas bancarias. Mientras los especialistas más caros del mundo salían de la habitación con la cabeza baja y los brazos cruzados, el aire en la mansión se sentía pesado, cargado de un miedo que ni los sistemas de ventilación más avanzados podían purificar, revelando que hay batallas que no se ganan con algoritmos ni computadoras en medio de ese caos de tecnología y desesperación. Una figura silenciosa observaba desde las sombras del pasillo, cargando en sus manos una sabiduría que el mundo moderno había decidido olvidar por completo. Aquella mujer, a la que Harrison apenas miraba para pedir un café, guardaba el secreto que podría cambiar el destino de esa familia para siempre. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda el valor de nuestras raíces, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta leer sus historias y saber que, sin importar la distancia, compartimos los mismos valores de amor y familia que hoy nos reúnen en este relato. Su presencia aquí es muy importante para nosotros, pues cada mensaje nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre lo que verdaderamente importa en la vida. Escriba ahora mismo su ciudad o estado, porque lo que está por suceder en esta mansión de Monterrey le dejará una enseñanza que jamás podrá olvidar. Nadie en esa casa imaginaba que la solución al misterio médico no estaba en una máquina de millones de dólares, sino en el corazón de una mujer humilde de origen zapoteco. María Elena Santos caminaba por los pasillos impecables con su uniforme sencillo, siendo tratada como una pieza más del mobiliario por aquellos que se creían superiores debido a su estatus social y su apellido. Sin embargo, ella veía lo que los ojos llenos de soberbia no podían percibir, pues su mirada estaba entrenada por los cielos de la Sierra de Oaxaca y por las enseñanzas de sus ancestros. Mientras el señor Sterling gritaba órdenes desesperadas, María Elena preparaba en silencio el camino para lo que sería un acto de valentía y fe sin precedentes en aquella casa. La tensión en el ambiente era tan cortante como un cristal roto, y el tiempo se agotaba para el pequeño Santiago, cuya piel se tornaba pálida ante la absoluta impotencia de su padre. Pero nadie imaginaba quién era ella realmente, ni el inmenso poder que residía en sus manos curtidas por él, trabajo duro y el servicio constante a los demás desde que era muy joven. Estaba a punto de desafiar todas las reglas de aquel mundo de alta tecnología para salvar una vida, enfrentándose al desprecio de un hombre que creía que el conocimiento solo se encontraba en los libros caros. Lo que Harrison Sterling estaba por descubrir era que el milagro que buscaba desesperadamente no vendría de un hospital, sino de la sabiduría milenaria de la mujer que ignoraba. La mansión de los Sterling en San Pedro Garza García era un monumento a la frialdad moderna, un laberinto de mármol blanco y cristales blindados, donde el silencio era un lujo costoso. El aire acondicionado siempre soplaba con una precisión glacial, muy lejos del calor vibrante y el aroma a tortillas recién hechas, que María Elena recordaba de su amada Sierra de Oaxaca. Mientras caminaba por los pasillos, ella sentía la dureza del suelo bajo sus pies, un contraste doloroso con la tierra fértil de su pueblo, donde el olor al manjorik y a la tierra mojada, después de la lluvia, solía llenar los pulmones de esperanza y vida cada mañana. María Elena Santos era una mujer cuya piel contaba la historia de 1000 batallas bajo el sol de México, con arrugas que eran surcos de sabiduría y manos ásperas por el constante uso de productos de limpieza. A pesar de su uniforme impecable y su posición de servicio, sus ojos zapotecos mantenían un brillo de dignidad que ninguna humillación podía apagar, reflejando una paz que solo poseen quienes conocen los secretos de la naturaleza. Ella trabajaba en silencio, moviéndose como una sombra protectora, siempre atenta a las necesidades de una familia que la veía simplemente como la encargada de mantener el brillo de sus muebles de diseñador. En el extremo opuesto de esa realidad se encontraba Mr. Harrison Sterling, un empresario estadounidense de alta tecnología que había llegado a Monterrey, creyendo que su inteligencia artificial podía resolver
cualquier enigma humano. Harrison era un hombre de gestos bruscos y mirada calculadora, rodeado siempre de pantallas que mostraban números y gráficos, pero totalmente incapaz de leer el lenguaje del corazón o el dolor de su propio hijo. Para él, todo en la vida tenía un precio y una explicación lógica. Despreciando profundamente cualquier tradición que no pudiera ser medida por un censor o validada por un laboratorio de primer mundo en su país natal, el pequeño Santiago, un pequeñito de apenas unos meses de vida, era el único rastro de ternura en aquel hogar de cristal. Pero ahora su llanto débil desgarraba la calma de la mansión. El niñito se negaba a comer y su cuerpecito parecía desvanecerse día tras día, mientras los médicos más prestigiosos de Nuevo León se encogían de hombros ante la falta de una explicación científica clara. María Elena observaba desde la cocina cómo la desesperación se apoderaba de la casa, sintiendo en su propia alma el sufrimiento del bebé, pues sus instintos le gritaban que el mal que lo aquejaba no estaba en la sangre, sino en el espíritu. Un tarde, mientras el señor Sterling gritaba furioso a un grupo de especialistas que admitían su derrota, María Elena se acercó con un pequeño cuenco de barro que contenía una infusión de hierbas medicinales preparadas con devoción. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo al patrón, sino por la urgencia de salvar a la pequeña criatura que sufría en el piso superior, rodeada de máquinas que solo emitían ruidos metálicos y fríos. Ella sabía que el pequeño necesitaba el calor de la tierra y la protección de los antiguos, algo que ninguna medicina moderna podría ofrecer en medio de tanta opulencia y desprecio por lo sagrado. Sin embargo, cuando Harrison vio a María Elena acercarse con su remedio casero, su rostro se transformó en una máscara de desprecio y furia contenida hacia la humilde mujer de Oaxaca. Con un movimiento brusco y violento, el hombre golpeó el brazo de la empleada, haciendo que el recipiente de barro se estrellara contra el suelo de mármol, derramando el líquido aromático por todas partes. ¿Qué te crees, mujer ignorante?, rugió Sterling mientras señalaba los restos del cuenco con asco. No permitiré que tus supersticiones de pobre toquen a mi hijo. Regresa a la cocina y limpia este desastre ahora mismo. María Elena no bajó la mirada. Aunque el dolor de ver su medicina desperdiciada le apretó el pecho con una fuerza inmensa, mientras el olor a ruda y albahaca subía desde el suelo humillado, con una voz pausada pero firme. Ella respondió que la sabiduría de su abuela Rosa no necesitaba de cables para curar lo que el alma siente. Pero el patrón solo respondió con una risotada cargada de soberbia. El contraste entre la arrogancia del dinero y la humildad del saber tradicional quedó sellado en ese momento, dejando al descubierto la profunda injusticia de un hombre que prefería ver sufrir a su hijo, antes que aceptar ayuda de quien consideraba inferior. Dígame una cosa, usted que nos está escuchando con el corazón en la mano, ¿cree que María Elena merecía ser tratada con tanto desprecio solo por su apariencia y sus raíces humildes? Y lo más importante, ¿usted qué habría hecho en su lugar al ver que su conocimiento es rechazado, mientras una vida inocente corre peligro? Cuéntenos su opinión en los comentarios, pues queremos saber qué piensa sobre este choque entre el poder del dinero y la fuerza de nuestras tradiciones mexicanas. Su voz es fundamental en este debate sobre el respeto y la dignidad que todos merecemos, sin importar de dónde vengamos o cuánto tengamos en la cartera. La situación en la mansión se volvió insostenible cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas de Monterrey, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía un presagio de tragedia. El pequeño Santiago, aquel motor de esperanza para la familia Sterling, ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar, y su cuerpecito se sentía como una brasa ardiente que consumía sus últimas energías minuto a minuto. Los médicos, con sus rostros pálidos y sus batas blancas impecables, comenzaron a cruzar miradas de derrota, susurrando entre ellos que el corazón del pequeñito estaba empezando a flaquear bajo la presión de una fiebre que nadie podía explicar. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia un abismo del que ningún cheque firmado con muchos ceros podría rescatarlos, creando una atmósfera de terror absoluto en cada rincón. Para Harrison Sterling, el tiempo se había convertido en su peor enemigo, una variable que no podía controlar con sus algoritmos de alta velocidad ni con sus contactos en las mejores clínicas del extranjero. La vida de su hijo colgaba de un hilo tan delgado que cualquier suspiro parecía amenazar con romperlo, y la impotencia comenzó a carcomer la soberbia que siempre había sido su escudo ante el mundo. El hombre caminaba de un lado a otro por el despacho, golpeando las paredes de cristal con el puño, mientras veía cómo la tecnología que tanto amaba
fallaba estrepitosamente ante el misterio de la vida, estaba a punto de perder su legado más preciado, la única razón por la que había trabajado tan duro durante décadas para construir su inmenso imperio tecnológico. María Elena observaba la escena con un nudo en la garganta, sintiendo el peso de la responsabilidad que su abuela Rosa le había transmitido en las montañas de Oaxaca antes de partir de este mundo. Ella sabía perfectamente que lo que el pequeñito padecía era un mal que la ciencia no podía detectar con sus microscopios, un desequilibrio del espíritu que requería una intervención inmediata antes de que fuera demasiado tarde. La urgencia no era solo médica, era una cuestión de fe y de honor ancestral, pues ella sentía que si permitía que la oscuridad se llevara a ese inocente, estaría fallando a toda su estirpe de curanderas. El riesgo era total si actuaba y fallaba. Perdería su sustento y su libertad, pero si no hacía nada, el vacío en esa casa sería eterno. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el médico principal, un hombre que cobraba fortunas por cada hora de su tiempo, bajó la cabeza y admitió que ya no quedaba nada por hacer en tierras mexicanas. La propuesta de trasladar al hijo en un jet privado hacia los Estados Unidos surgió como un último aliento de esperanza, pero los cielos de Nuevo León tenían otros planes para esa noche cargada de misterio. Una tormenta eléctrica de una magnitud nunca antes vista comenzó a azotar la ciudad, obligando a cerrar los aeropuertos y dejando a los Sterling atrapados en su propia jaula de oro y mármol. La vida del pequeño se encontraba ahora en una cuenta regresiva implacable, donde cada latido del reloj resonaba como un martillazo en el alma de todos los presentes. En ese momento de oscuridad absoluta, donde el dinero ya no tenía valor y la ciencia se declaraba incompetente, lo que estaba en juego era mucho más que la supervivencia física de un ser querido. Estaba en juego la posibilidad de reconocer que existen fuerzas en este mundo que van más allá del entendimiento humano y que la salvación puede venir del lugar más humilde e inesperado de la tierra. María Elena sintió que el espíritu de su abuela le hablaba al oído, recordándole que la verdadera valentía consiste en hacerlo correcto incluso cuando el mundo entero te desprecia y te llama ignorante. Con la mirada fija en la puerta del ver-ario, ella comprendió que esa noche se decidiría no solo el destino de Santiago, sino también la redención de un hombre ciego de poder. Harrison Sterling, en un estado de desesperación total, ordenó que trajeran una máquina de monitoreo de última generación que acababa de importar de Alemania. Un artefacto lleno de luces y sensores que prometía detectar hasta el más mínimo cambio en la química del cuerpo. Sin embargo, al conectarla al frágil cuerpo de Santiago, los aparatos solo emitieron un pitido monótono y errático, incapaces de procesar la angustia que consumía al pequeñito en su cuna de seda. Las pantallas mostraban ondas confusas que los técnicos no sabían interpretar, demostrando que la frialdad del silicio no podía comprender el calor abrasador de una fiebre que nacía desde lo más profundo del alma. El millonario veía con horror cómo sus tesoros tecnológicos se convertían en basura inútil ante la inminente pérdida de su único heredero. Afuera de la mansión, los relámpagos iluminaban el cielo de Monterrey con una violencia salvaje, como si la naturaleza misma estuviera reclamando su lugar en medio de tanta artificialidad y soberbia humana acumulada. Las luces de la residencia parpadearon violentamente, amenazando con dejar a todos en la oscuridad, mientras el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas blindadas, llevando consigo el eco de antiguos lamentos de la tierra. Harrison, perdido en su laberinto de miedo, comenzó a gritarle a todo su personal, culpando a los empleados por la falta de resultados, sin darse cuenta de que el verdadero obstáculo era su propia incapacidad de ver más allá de lo material. En ese caos, la figura de María Elena permanecía serena, moviéndose con una calma que parecía desafiar la tempestad que rugía tanto afuera como adentro. María Elena, aprovechando la confusión del patrón y el retiro de los médicos, llamó a Lupita, su joven hija de trenzas oscuras, para que le trajera el pequeño morral que guardaba celosamente debajo de su cama en el área de servicio. En ese morral de tela bordada a mano, la mujer conservaba aceites esenciales destilados por su familia en la sierra y un poco de copal sagrado, que había traído de su última visita al pueblo de sus ancestros. Con movimientos precisos y furtivos, comenzó a preparar una mezcla secreta en un rincón de la cocina, orando en voz baja en su lengua materna para pedir permiso a los espíritus protectores. Cada gesto suyo estaba cargado de una intención sanadora,
una fuerza invisible que empezaba a llenar el aire de un aroma dulce y terroso. Lupita, con los ojos llenos de inocencia y temor por lo que pudiera pasar, le entregó a su madre unas hojas de ruda que había logrado rescatar de una maceta olvidada en el jardín trasero. Bajo la lluvia incesante, la jovencita sabía perfectamente que lo que estaban haciendo era peligroso y que si el señor Sterling las descubría, serían expulsadas de la casa sin un centavo en la bolsa y con su reputación completamente destruida. Pero el vínculo de sangre y la compás, o por el pequeño Santiago, eran más fuertes que cualquier contrato laboral, y ambas mujeres trabajaban en perfecta sincronía espiritual. María Elena untó el aceite en sus palmas, sintiendo como el calor de la vida fluía a través de sus dedos curtidos, preparándose para el momento exacto de actuar. La tensión subió un peldaño más cuando el doctor principal, con la mirada perdida y los hombros caídos, anunció que el pulso del pequeño Santiago estaba descendiendo a niveles alarmantes para su corta edad. Harrison Sterling se derrumbó en un sillón de piel importada, cubriéndose el rostro con las manos, mientras su arrogancia se desmoronaba como un castillo de naipes ante la realidad de la muerte que no acepta sobornos. Fue entonces cuando María Elena, con un valor que solo da el amor por la vida, dio un paso al frente, sabiendo que este era el momento de arriesgarlo todo por el niño. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y aquel uniforme de servicio, había una verdad que cambiaría el destino de todos. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar? ¿Se habría arriesgado a salvar al hijo de un hombre que la humilló y la llamó ignorante? ¿O habría guardado silencio por miedo a las consecuencias legales? Cuéntemelo en los comentarios, porque su opinión nos ayuda a entender la profundidad de estos dilemas que la vida nos presenta cuando menos lo esperamos en el camino. Es posible que el perdón sea más fuerte que el orgullo acumulado, incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia terrenal. Queremos leer sus reflexiones sobre este acto de valentía de María Elena, mientras nos preparamos para ver cómo la sabiduría ancestral desafía el poder absoluto del dinero en esta noche de tormenta. Eu milonariu, al sentir la presencia de María Elena cerca del ver, Ario, levantó la cabeza listo para soltar un nuevo insulto. Pero algo en la postura de la mujer lo dejó mudo por un instante eterno. Había una autoridad en su silencio, una fuerza ancestral que parecía manar de sus poros y que hizo que el hombre, por primera vez en su vida, dudara de su propio juicio y de sus prejuicios sociales. Ella no pidió permiso a nadie, simplemente se acercó al pequeño Santiago, cuyas mejillas ardían con un fuego que los paños fríos de los enfermeros no lograban apagar ni un poco durante todo el día. María Elena comenzó a masajear suavemente las sienes del pequeñito con el aceite preparado, susurrando palabras dulces y antiguas. El doctor intentó detenerla físicamente, gritando que aquello era una negligencia médica y que solo empeoraría el estado crítico del paciente. Pero Harrison Sterling, en un acto de desesperación absoluta, levantó la mano para silenciarlo. «Déjala», susurró el patrón con una voz que ya no tenía rastro de su habitual mando y arrogancia, pues en el fondo de su alma sabía que la tecnología le había fallado por completo en su hora más negra. María Elena continuó su labor con devoción, ignorando las miradas de escepticismo de los especialistas que rodeaban la cama como buitres, esperando el final, concentrada únicamente en la conexión espiritual con el niño. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía sentir físicamente en la piel de todos. De repente, el pequeño Santiago emitió un gemido diferente, un sonido que no era de dolor punzante, sino de un alivio profundo, mientras su respiración, antes entrecortada y superficial, comenzaba a encontrar un ritmo más natural. María Elena sabía que solo había dado el primer paso y que la verdadera batalla contra el mal de ojo y el susto apenas estaba comenzando en ese escenario de lujo extremo. Con cada movimiento de sus manos, ella estaba desafiando siglos de prejuicios raciales y sociales, demostrando que la piel oscura y las manos trabajadoras guardan tesoros que el oro no puede comprar jamás. La escalada de milagros apenas iniciaba en aquella habitación y los presentes comenzaban a darse cuenta de que estaban ante algo extraordinario. Harrison Sterling observaba con los ojos muy abiertos, viendo cómo el color regresaba lentamente a los labios de su hijo bajo el toque experto de la mujer, que él mismo había intentado pisotear. Un silencio sepulcral se apoderó del ver, Ario,
interrumpido únicamente por el estruendo de los truenos que aún sacudían las ventanas de la mansión, como si el cielo estuviera validando el ritual de la curandera zapoteca. En ese instante, la distancia social entre el patrón y la sirvienta se acortó drásticamente, pues ambos estaban unidos por la fragilidad de la vida y el misterio de lo desconocido. La verdad sobre quién era realmente María Elena Santos estaba a punto de ser revelada ante el mundo entero, dejando una huella imborrable. El millonario se acercó un poco más, viendo como la pequeña medalla de plata que María Elena llevaba al cuello brillaba con una luz extraña bajo la iluminación LED del cuarto de juegos. Él quería preguntar qué estaba haciendo exactamente. Quería saber qué contenía ese aceite de aroma penetrante que inundaba el ambiente, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta al verla. Era como si ella estuviera en otro plano de conciencia, guiada por las manos invisibles de su abuela Rosa, quien desde el más allá dictaba cada movimiento necesario para rescatar al niño. La expectativa en la casa era total, y el destino de los Sterling estaba ahora literalmente en las manos de la humildad mexicana. María Elena le pidió a Lupita que trajera un poco de agua bendita que guardaban en la cocina, en una botella sencilla, un detalle que en otro momento habría provocado las burlas crueles del señor Sterling. El ritual continuaba mientras los minutos se sentían como horas eternas, y la fiebre del pequeño Santiago comenzaba finalmente a ceder, dejando paso a un sudor frío que indicaba el fin de la crisis. El arrogante empresario sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda, dándose cuenta de que lo que estaba presenciando no era una superstición, sino una ciencia del alma que él nunca comprendió. La verdadera revelación estaba por llegar, y nada en ese palacio de cristal volvería a ser igual después de esta noche. El silencio que siguió a los últimos susurros de María Elena fue más profundo y estremecedor que cualquier estruendo de la tormenta que arreciaba afuera en las calles de San Pedro. Harrison Sterling, vencido por el agotamiento físico y el peso de una angustia que no le cabía en el pecho, se había desplomado en un sillón del despacho contiguo, con la mente nublada por la derrota más amarga de su vida. Mientras tanto, en la penumbra del verario, María Elena Santos realizaba el acto final de una sabiduría que no se enseña en las universidades, sino que se hereda a través de la sangre y el amor. Con una calma casi celestial, la mujer sacó de entre sus ropas un antiguo diario de cuero gastado por los años, cuyas páginas amarillentas guardaban los secretos medicinales de su familia, un tesoro que había pasado de generación en generación desde los tiempos más remotos en la sierra de Oaxaca. Aquel libro no era una simple libreta de apuntes, sino la prueba irrefutable de que el conocimiento de María Elena tenía raíces profundas y un respaldo histórico que ningún diploma en la pared del millonario podía igualar. En las páginas, escritas con una caligrafía elegante y firme, se detallaban los síntomas exactos que el pequeño Santiago presentaba, describiendo paso a paso cómo tratar el mal de ojo y el susto que los médicos modernos confundían con una enfermedad incurable. María Elena colocó sobre el pecho del niño una pequeña medalla de plata bendecida, una reliquia que su abuela Rosa le entregó antes de morir, asegurándole que esa pieza tenía el poder de anclar el espíritu de los inocentes cuando el miedo intentaba arrebatarlos de este mundo. El pequeño, que minutos antes parecía estar al borde del abismo, cerró sus ojitos y soltó un suspiro de paz absoluta, cayendo en un sueño profundo y reparador por primera vez en muchos días. Los enfermeros y técnicos que aún permanecían en la habitación observaban la escena con una mezcla de shock y absoluta incredulidad, pues sus monitores de alta fidelidad comenzaron a marcar niveles normales de temperatura y ritmo cardíaco de forma casi instantánea, lo que la ciencia más avanzada no pudo lograr con inyecciones y escaneos de millones de dólares. Lo había conseguido una mujer humilde, con un poco de aceite, una oración sentida y un pedazo de plata cargado de fe mexicana. La evidencia era tan clara y contundente que el médico principal se acercó a mirar el viejo diario de María Elena, quedando mudo de asombro al ver las ilustraciones detalladas de las plantas y las técnicas de masaje que ella acababa de emplear con una maestría que superaba cualquier protocolo clínico conocido. Hasta ese momento en la ciudad de Monterrey, lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste, pues la justicia divina tiene formas muy especiales de manifestarse cuando la soberbia humana es derrotada por la humildad de un corazón puro. Si esta historia ya te ha tocado el alma y te ha hecho recordar la importancia
de nuestras tradiciones. Por favor, deja tu me gusta en este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos relatos de esperanza y verdad que celebran nuestra cultura y nos enseñan que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. No te pierdas el final, porque lo que Harrison Sterling está por descubrir al despertar cambiará su visión del mundo para siempre. Y tú debes estar aquí para presenciarlo. La revelación de la verdadera identidad de María Elena como una maestra herbolaria y guardiana de una estirpe de curanderas zapotecas se extendió por la habitación como una fragancia revitalizante, transformando la atmósfera de desolación en una de absoluto asombro. Lupita, al lado de su madre, sostenía el diario con orgullo, mostrando a los presentes que su linaje no era de sirvientes, sino de sanadores que habían salvado vidas en la sierra durante siglos antes de que los rascacielos de San Pedro fueran siquiera un sueño. Los presentes comprendieron que habían estado en presencia de una eminencia cuya sabiduría era tan antigua como las montañas, y que la mujer que trataban con indiferencia era, en realidad, la única persona capaz de realizar el milagro que tanto necesitaban. El choque entre el mundo tecnológico y la verdad espiritual de México había culminado en una victoria aplastante de la tradición y el amor desinteresado. Harrison Sterling despertó sobresaltado por el silencio repentino de la casa. Corriendo hacia el ver, Ario con el temor de que el final hubiera llegado para su pequeño Santiago, pero lo que encontró lo dejó estático en el umbral de la puerta. Vio a su hijo durmiendo plácidamente con un color rosado en las mejillas y una expresión de tranquilidad que no había visto desde que nació, mientras María Elena guardaba silenciosamente su medalla de plata. El millonario bajó la mirada y vio el libro de cuero sobre la mesita, un documento oficial de la historia de un pueblo que él siempre había despreciado por considerarlo atrasado y sin valor económico. En ese momento, la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su hijo estaba a salvo gracias a la mujer que él mismo había intentado pisotear y humillar frente a todos. La reacción de los testigos fue de un respeto reverencial, mientras los médicos guardaban sus equipos costosos con una sensación de humillación profesional que nunca olvidarían en sus carreras. María Elena se mantuvo firme, con la dignidad de quien sabe que no ha hecho más que cumplir con su deber sagrado ante la vida, sin pedir recompensas ni reconocimientos a cambio de su intervención milagrosa. El gran plot twist no era solo la curación del niño, sino el descubrimiento de que en esa mansión de lujo vivía una gigante del espíritu cuya riqueza moral superaba por mucho a toda la tecnología importada de Harrison Sterling. El aire en la habitación finalmente se sintió puro, libre de la soberbia que lo había contaminado durante tanto tiempo, abriendo paso a un nuevo entendimiento entre dos mundos que parecían irreconciliables. Harrison Sterling entró al ver Ario como un huracán de angustia, con el rostro desencajado y los puños apretados, listo para reclamar contra lo que él consideraba una intromisión imperdonable en su propiedad privada. Sus ojos, acostumbrados a buscar fallas en los sistemas más complejos del mundo, se dirigieron frenéticamente hacia la cuna de seda donde descansaba su único heredero, esperando encontrar el desastre que los médicos le habían augurado. Sin embargo, al llegar al borde de la cama, sus pasos se detuvieron en seco y su respiración se congeló en el aire frío de la habitación, pues lo que vio desafiaba toda la lógica que había construido durante años de negocios y tecnología avanzada. El pequeño Santiago no solo estaba vivo, sino que dormía con una serenidad de que parecía sacada de un sueño celestial, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo perfecto y saludable. El millonario giró la cabeza lentamente hacia María Elena, quien permanecía de pie junto a la ventana, bañada por la luz plateada de la luna que finalmente se asomaba tras las nubes de la tormenta regia. Harrison abrió la boca para gritar, para expulsarla de su casa o para exigir una explicación técnica, pero las palabras se deshicieron en su garganta al ver la calma imperturbable en los ojos de la mujer que él había humillado tantas veces. María Elena no retrocedió ni bajó la cabeza esta vez. Por el contrario, mantuvo su postura con la autoridad de una reina de la tierra, sosteniendo el viejo diario de su abuela Rosa contra su pecho, como si fuera el escudo más poderoso del mundo. El silencio en la habitación era tan denso que Harrison podía escuchar los latidos de su propio corazón, que ahora latía no por rabia, sino por una vergüenza profunda que empezaba a quemarle las entrañas. Entonces
María Elena habló con una voz que sonó clara y profunda, llenando cada rincón del ver-ario con una sabiduría que no necesitaba de micrófonos ni altavoces para ser escuchada. Ella dijo que esperaba que ahora el patrón comprendiera que hay dolores que ninguna máquina de millones de dólares puede detectar y que no todo lo que duele puede ser visto a través de un microscopio por más potente que éste sea. María Elena le explicó con mucha firmeza que mientras él se dedicaba a acumular lana y tecnología, se había olvidado de que la vida necesita calor humano y respeto por las raíces que nos sostienen a todos en este suelo mexicano. Sus palabras cayeron sobre Harrison como baldes de agua fría, despojándolo de cada gramo de esa arrogancia que lo había mantenido ciego ante la humanidad de quienes lo rodeaban día tras día. El millonario miró a su alrededor y vio a los especialistas de bata blanca, aquellos hombres que cobraban fortunas y que ahora estaban ahí parados, mudos y avergonzados, sin saber qué decir ante el milagro que una humilde empleada doméstica había realizado frente a sus narices. Harrison sintió como el peso de su propio orgullo se convertía en una carga insoportable, dándose cuenta de que, ante la vida y la muerte, su fortuna no era más que papel mojado si no iba acompañada de la humildad necesaria para escuchar a los demás, en un gesto que nadie en San Pedro Garza García habría creído posible. El gran Harrison Sterling bajó la cabeza ante María Elena, dejando que una lágrima de sincero arrepentimiento corriera por sus mejillas curtidas por la frialdad de los negocios. Él respondió con la voz quebrada que le pedía perdón por haber sido tan ciego y tan cruel con quien realmente poseía la medicina que su alma y su hijo necesitaban con tanta urgencia. La escena era impactante y muy visual. El hombre más poderoso de la región, rodeado de máquinas que costaban una fortuna y que ahora estaban apagadas e inútiles, se encontraba rendido ante la sencillez de una mujer zapoteca que solo llevaba consigo un poco de aceite y una fe inquebrantable. María Elena se acercó lentamente y, con un gesto de infinita nobleza, puso su mano áspera sobre el hombro de Harrison, demostrando que su corazón no guardaba espacio para el rencor, sino solo para la compasión y el cuidado de los demás. En ese momento, la justicia se restableció en aquella mansión de cristal, no por la fuerza de un contrato o de una ley, sino por la verdad irrefutable de que la dignidad humana es el tesoro más grande que alguien puede poseer. La transformación de Harrison fue tan evidente que incluso los médicos bajaron la mirada, reconociendo en silencio que habían sido testigos de algo que superaba por mucho sus conocimientos académicos. Lupita, que observaba todo desde la puerta, sintió un orgullo inmenso al ver a su madre ser reconocida finalmente como la maestra, de vida que siempre había sido en la intimidad de su hogar humilde. La jovencita comprendió que esa noche se había roto una cadena de desprecio que había durado demasiado tiempo, y que, a partir de ahora, el nombre de los santos sería pronunciado con respeto en los pasillos de aquella casa que antes les resultaba tan ajena y hostil. El pequeño Santiago, ajeno a la revolución que había provocado su sanación, continuó durmiendo plácidamente, siendo el puente que unió dos mundos que la soberbia había intentado separar por décadas. El clímax de esta historia no fue solo la salud recobrada del niño, sino la caída de los muros invisibles que impiden que los seres humanos se vean a los ojos con igualdad y respeto profundo. La mañana siguiente Monterrey trajo consigo un sol radiante que iluminaba las cumbres del Cerro de la Silla, pero el cambio más profundo se sentía dentro de las paredes de la mansión. Ya no había ese aire gélido y tenso que solía asfixiar a quienes trabajaban allí, pues el milagro de la noche anterior había derretido hasta el hielo más duro del corazón de Harrison Sterling. Un millonario que antes solo hablaba para exigir resultados o para humillar a los humildes, ahora caminaba por los pasillos con una paz que nunca antes había conocido. Aquel palacio de cristal finalmente se sentía como un hogar de verdad, bendecido por la sabiduría de la tierra y por el perdón que María Elena había otorgado con tanta generosidad y nobleza en aquel momento crítico de desesperación. El desayuno en la residencia Sterling fue muy distinto a los encuentros fríos del pasado, donde el silencio era la regla y la distancia social era un abismo insuperable para todos. María Elena y la jovencita Lupita ya no estaban en la cocina escondidas, sino que compartían el pan con Harrison en el comedor principal, conversando sobre las tradiciones de la sierra oaxaqueña que tanto bien le habían hecho a la familia. El empresario escuchaba con atención y respeto, dándose cuenta de que cada palabra de María Elena valía mucho más
que cualquier reporte financiero que hubiera leído en toda su carrera de éxito en el extranjero. La presencia del pequeño Santiago, que ahora descansaba tranquilo y fuerte en los brazos de su padre, era la prueba viviente de que la fe y la humildad pueden vencer cualquier obstáculo tecnológico. Harrison Sterling decidió que su inmensa fortuna debía servir para algo más que acumular lujos innecesarios, y por eso propuso un proyecto que cambiaría la vida de muchas personas en el sur del país. Con el corazón lleno de gratitud, anunció que financiaría la construcción de un moderno centro de salud en el pueblo natal de María Elena, donde se combinaría la ciencia moderna con la medicina tradicional de las abuelas. Este lugar no solo llevaría medicina a quienes más la necesitaban, sino que también sería un santuario para proteger y enseñar los conocimientos herbolarios que salvaron la vida de su propio hijo aquella noche de tormenta. El hombre que antes despreciaba las raíces de su empleada, ahora se convertía en el principal protector de su invaluable legado cultural y espiritual para todo México. La jovencita Lupita miraba a su madre con ojos llenos de una admiración renovada, comprendiendo que el uniforme de servicio que María Elena portó con tanta dignidad nunca pudo ocultar la grandeza de su espíritu zapoteco. Las manos de su madre, curtidas por el trabajo duro y los productos de limpieza, eran ahora reconocidas por lo que realmente eran herramientas de sanación y de amor profundo que no conocen fronteras de clase social. En la mansión ya no se hablaba de sirvientes y patrones con esa dureza de antes, sino de compañeros de vida que habían aprendido a respetarse mutuamente a través del dolor y la redención. La lección de humildad que Harrison recibió fue tan poderosa que transformó no solo su hogar, sino también su manera de ver a cada ser humano que se cruzaba en su camino. Esta historia nos deja una enseñanza que resuena con mucha fuerza en nuestros corazones mexicanos, recordándonos que la verdadera sabiduría no se guarda en cajas fuertes ni se imprime en diplomas de universidades extranjeras. La verdadera riqueza de una persona reside en lo que lleva en el alma, en las manos que saben acariciar y en el conocimiento que se hereda de nuestras abuelitas para proteger a los más pequeños y vulnerables. Nunca debemos juzgar a alguien por la sencillez de su ropa o por el trabajo que desempeña, pues muchas veces la solución a nuestros problemas más graves viene de quien menos esperamos. La vida tiene formas muy curiosas de demostrarnos que el respeto y la dignidad son los únicos valores que permanecen cuando el dinero y la tecnología fallan estrepitosamente. En aquel día de sol, en San Pedro Garza García, todos aprendieron que la verdadera grandeza no está en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en el servicio que se presta con amor y desinterés hacia el prójimo. María Elena Santos demostró que ser humilde no significa ser débil, sino poseer una fuerza interior que puede mover montañas y sanar corazones rotos por la soberbia y la ceguera del éxito material. El pequeño Santiago crecería ahora rodeado no solo de comodidades, sino también de historias sobre su valiente protectora y sobre la importancia de honrar las raíces de la tierra que nos da la vida. El legado de la abuela Rosa viviría para siempre, no solo en un libro de cuero gastado, sino en la salud y la felicidad de una familia que volvió a nacer. Y usted, que nos ha acompañado hasta el final de este emotivo relato, ¿qué enseñanza siente que le deja esta historia sobre la humildad y el respeto a nuestras raíces? ¿Alguna vez ha recibido una lección de vida de alguien que los demás consideraban insignificante debido a su posición social o su apariencia física? Por favor, escriba su reflexión en los comentarios, pues nos encantaría leer su mensaje y compartir ese sentimiento de gratitud que hoy nos une a todos en esta comunidad. Sus palabras son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mantener viva la llama de la esperanza y los valores que nos definen como personas de bien en este mundo tan complejo. Si esta historia tocó su corazón y le hizo recordar a alguien especial que cuidó de usted con el mismo amor que María Elena, compártala ahora mismo con sus seres queridos. Muchas veces, un simple mensaje de reflexión puede ser justo lo que alguien necesita escuchar para valorar más a quienes lo rodean y para tratar con dignidad a cada trabajador que cruza su camino diariamente. No olvide dejar su me gusta si cree que el respeto vale mucho más que cualquier cuenta bancaria y suscríbase para seguir disfrutando de más historias que celebran la justicia y la bondad humana. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando los milagros cotidianos que ocurren cuando el corazón se abre a la verdad y a la compasión.